Muy buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan a todos bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Me presento. Mi nombre es Daniela Rodríguez Molina. Soy psicóloga de la Universidad Americana, psicóloga de bienestar institucional. Les damos la cordial bienvenida a este último taller de la jornada de salud mental que hemos diseñado para ustedes. El día de hoy vamos a estar conversando un poco acerca de esas estrategias y esos tips para la adecuada salud mental. El día de hoy me acompaña también nuestro colega Nicolás Salinas, quien es psicólogo, especialista en psicología forense y magíster en filosofía, docente de la Universidad Metropolitana. Entonces quisiera darle paso a mi compañero Nicolás, quien nos va a estar desarrollando su ponencia sobre las estrategias en nuestra salud mental. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, claro. Muy bien, es muy grato el poder compartir con ustedes en el día de hoy, en esta jornada. También agradeciendo especialmente a la institución por haberme invitado para compartir, para conversar con ustedes sobre este tema. Precisamente, de acuerdo como tal a lo que ya, pues como tal Daniela nos había comentado, compartido. Vamos a estar hablando sobre estrategias y tips para el cuidado de la salud mental. Y precisamente como podemos ver en la presentación, bueno, que ya, bueno, todos deben estarla viendo. En la presentación hay como tal un tema en específico que es el de autocompasión. Así que antes de entrar de pronto en el tema de forma directa, quisiera decir que al hablar de autocompasión estaríamos hablando de una de tantas estrategias que existen y como tal dentro de las estrategias, por supuesto, existen como tal estas pautas, la podemos llamar así, o tips también. Así que, digamos, las estrategias contendrían tips y pautas. Así que le pido a Daniela que, bueno, perdón, qué pena. Sí, le pido a Daniela el favor que nos pase la siguiente diapositiva. Muchas gracias, Daniela. Bueno, tendríamos como tal un pequeño plan para precisamente la charla de hoy. Eh, en vez de verlo como charla, me gustaría más usar el término conversación. Vamos a tener una conversación y la idea de esto es que hacia el final, cuando termine de presentar, ustedes libremente compartan sus dudas y tengamos una interacción mucho más amena. Muy bien, entonces tendremos que en nuestro plan para esta conversación tendríamos la primera pregunta: ¿qué debemos entender por autocompasión? Segundo, ¿qué no es autocompasión? Y por último, los 6 componentes de la autocompasión, según Ross Harris. Quisiera aquí agregar, cuando hablamos de estos 6 componentes de la autocompasión, entraríamos directamente en las pautas. Y por otro lado, Ross Harris es un psicólogo que en los últimos años ha estado difundiendo sobre temas de salud mental, sobre temas de psicoterapia y demás. Yo quisiera comentarles antes de entrar en el tema que cuando pase revista por esos 6 componentes, les invito a que los vean como una caja de herramientas. Muy bien, no es solamente como un conocimiento que se interioriza y ya, sino más bien véanlo como un conocimiento que puede ponerse en práctica. Así que bueno, de esto precisamente vamos a conversar. Vamos entonces a pasar con la primera pregunta.
¿Qué debemos entender por autocompasión? Precisamente un psicólogo español contemporáneo, José Olit, la describe de esta manera. La autocompasión es ante todo la actitud de aceptación y protección que una persona se ofrece en un momento de sufrimiento y dolor, como estrategia de afrontamiento de una dificultad y que le permite seguir viviendo una vida rica y con significado para la persona y su entorno. Precisamente es una definición que nos plantea el tema de una manera bastante clara, muy accesible. Me gustaría ante todo destacar el término de actitud como una disposición que tenemos con nosotros mismos. Muy bien. O los términos clave de aceptación y protección. Y hay que decir que cuando se habla de aceptación, la verdad sea dicha, el término ha tenido como, en cierta forma, mala carrera. Me refiero en nuestro sentido común. Mala carrera, ¿en qué sentido? En que a menudo se toma aceptación como sinónimo de resignarse o aguantarse. No, es que tengo que aceptar las cosas como vienen, como queriendo decir me las tengo que aguantar porque no hay de otra. Pero como veremos, precisamente aceptación en el contexto en el que estamos hablando, o mejor dicho, cuando hablamos de aceptación dentro del tema de autocompasión, es algo totalmente distinto. Eh, y espero entonces, a lo largo como tal de la presentación, poder dejarlo, digamos, muy claro, de que aceptación se entiende en un sentido diferente. Bueno, tendríamos entonces esta definición y antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría desarrollar un poco lo que se nos muestra acá o se nos presenta acá. Bueno, en primer lugar, les invito a que ustedes piensen en esta situación. Alguien muy allegado o un amigo se dirige a ustedes para comentarle o compartirle sobre un problema, a ventilar sus problemas. Y ustedes le escuchan y en virtud de que es alguien muy querido, muy allegado, lo escuchan sin criticarlo, lo escuchan sin juzgarlo. Ante todo, digamos, comprenden por qué él se ha venido sintiendo, cómo se siente, comprenden cómo él ha respondido, de la forma en que ha respondido ante el problema, y de esa manera ustedes lo acogen. Podríamos decir claramente que ahí hay un ejemplo de compasión dirigida hacia el otro, hacia ese allegado, hacia ese amigo que les comparte precisamente esas dificultades. Hablar de autocompasión es tener la misma actitud, pero con nosotros mismos. Es decir, el de poder, digamos, contemplar, si se puede decir así, el cómo nos sentimos sin ser críticos con nosotros mismos, sin juzgarnos a nosotros mismos, sin ser severos con nosotros mismos ante los errores que hayamos podido cometer. Eso es una forma de verlo. Yo quisiera partir de una afirmación. Claro, no quiero plantearlo como algo pues general, global, pero en cierta forma la afirmación que les voy a compartir tiene peso. Y es que nosotros podemos llegar a ser muy severos con nosotros mismos, muy críticos, incluso nos castigamos a nosotros mismos, solamente que ni nos damos cuenta de eso. Por ejemplo, pensemos en una ruptura amorosa. Una relación de pareja llega a su final y nos duele, nos sentimos mal, queremos estar solos, la tristeza nos abate y todo lo demás. Y una forma de ser crítico con uno mismo podría tomar forma a través
de las siguientes cosas que nos decimos a nosotros mismos. Por ejemplo, y lo voy a decir de forma franca, directa, así como estamos en la costa. Por ejemplo, estás jodido tú. Es decir, son cosas que nos decimos a nosotros mismos. Estás jodido tú echándote a morir por ella, echándote a morir por esa persona. Estás fregado. Y la cuestión es con este tipo de cosas que nos decimos a nosotros mismos, que son autoverbalizaciones. El problema con eso es que no alivian el dolor, sino que además de la tristeza, le añade rabia, porque nos sentimos tristes y como para nosotros es inadmisible que estemos tristes, ¿verdad? Entonces nos criticamos, nos atacamos a nosotros mismos y nos enojamos. Así que además de la tristeza apareció el enojo y el dolor emocional se volvió más fuerte, ¿verdad? Entonces, no es solamente el caso de rupturas amorosas, sino también podemos pensar en lo que ocurre en la vida en la vida de los estudios o en la vida de trabajo. Por ejemplo, tenemos una presentación y, bueno, me gustaría verificar algo primero, qué pena. Daniela, ¿cómo vamos con el audio? Disculpa, ¿se me está escuchando bien? Sí, claro, te estamos escuchando. Bien, les colocaba también el ejemplo en lo que sucede en la vida de estudios y también a nivel de la vida laboral. Pensemos, eh, tenemos que hacer una presentación en un día determinado, le hemos colocado bastante empeño, eh, l- queremos que todo salga bien y pueden ocurrir cosas, ¿no? Bastantes cosas. Pero coloquemos de ejemplo que en el día en que se va a realizar la presentación hubo dificultades técnicas, o tal vez nos pusimos muy ansiosos y eso, digamos, malogró un poco toda la presentación y a raíz de eso entonces comienza la autocrítica nuevamente a darnos duro por eso porque en nuestra mente todo tenía que salir muy bien, perfectamente bien, etcétera, y nos atacamos. Y el problema es que nuevamente, si ya nos sentíamos mal, nos sentíamos frustrados, porque la presentación no se dio como uno quería. Ahora el problema es que además de la frustración aparece la rabia, rabia dirigida hacia uno mismo y con uno mismo. Entonces, en cierta manera yo creo que es algo cultural el hecho de que, digamos, es algo cultural el hecho de que nosotros aprendamos a ser tan severos con nosotros mismos. Y existe una idea, y esta idea, digamos, no es mía, del psicólogo australiano Nick Bignall, cuando él plantea de que es como si nosotros hubiésemos aprendido y estuviésemos bajo la idea de que al ser así severos con nosotros mismos vamos a lograr entonces obtener los mejores resultados. Bigdan lo pone de esta manera, es como si hubiese internalizado una especie de sargento todo déspota, cruel, que francamente los errores te los pasa por la cara y los logros casi ni los reconoce. Entonces la idea que precisamente me gustaría exponer y que se debe cambiar es esta. La idea de que entre más severo sea uno, pues consigo mismo, y que con eso se van a obtener mejores resultados es una idea que debe cambiar, porque no lleva a ninguna parte. Pero por favor, no piensen que estoy como que haciendo un alegato a la mediocridad. No, yo entiendo de que también uno tenga que exigirse. Eso lo entiendo, pero una cosa es exigirse, una cosa es comprometerse,
Otra cosa muy distinta es autocastigarse y autocriticarse. Yo entiendo muy bien que en los medios de comunicación a menudo dicen, no, es que a esta persona le falta autocrítica. Eso está muy bien, ¿verdad? El hecho de que nosotros mismos podamos someter a examen nuestras acciones y todo eso, ¿verdad? Pero con el fin de no sonar confuso, vamos a ponerlo de esta manera. Habría una buena autocrítica. La autocrítica buena sería aquella que nosotros revisamos nuestras acciones, revisamos nuestras decisiones eh, con el fin de ir mejorando. Muy bien, es algo productivo. Mientras que la autocrítica mala vendría a ser esa autocrítica donde nos atacamos personalmente. No es productiva en el sentido en que lo que hace es que fomenta más la frustración y el dolor emocional y no nos conduce a maneras efectivas de realizar un cambio. Ojo, que estas críticas, la autocrítica buena y la autocrítica mala, son críticas que nos hacemos a nosotros mismos. Muy bien. Con esto entonces, espero de pronto ya haber despejado un poco el panorama sobre lo de la autocompasión, por eso les expuse, así como nosotros acogemos a un amigo cuando nos ventila sus problemas, es esa misma actitud, pero dirigida hacia nosotros mismos. Muy bien. Entonces, por último, por cierto, quisiera compartirles una alegoría, bueno, por último de esta, pues, por último de esta diapositiva, ¿no? Quisiera compartirles una alegoría que nos da el mismo José Olit, y es que si uno está cocinando y uno se corta el dedo, nosotros dejamos el cuchillo a un lado, desinfectamos la herida y nos colocamos una curita. Y luego, bueno, luego lavamos el cuchillo y seguimos cocinando. Nadie, pero nadie haría esto, que se corta y con el dedo cortado sigue cocinando. Nadie, pero nadie se la cogería con el cuchillo y pensaría que el cuchillo le tiene la mala y lo botaría bien lejos. Bueno, esa cuestión de cuidar de uno mismo en ese momento, cuando tiene ese dolor, es lo mismo en el caso de la autocompasión, pero ante el sufrimiento y pues el dolor emocional. Vamos entonces a seguir porque el tiempo, digamos, apremia un poco. Gracias, Dani. Segundo, ¿qué no es la autocompasión? Y nos dice el mismo José Olit, la autocompasión no debe confundirse con otras actitudes que pueden resultar muy perjudiciales, como el victimismo o la resignación. La autocompasión es una actitud que le permite a la persona moverse y avanzar. Y si no es así, es decir, si no permite moverse ni avanzar, es cualquier cosa menos autocompasión. Y eso es también, me parece que este punto es crítico porque el término autocompasión goza de muy mala prensa, me refiero en nuestro medio, en nuestro contexto general, y a menudo se toma, se piensa en autocompasión como el tenerse lástima, o se habla de autocompasión como este término muy, muy informal, el de pobretearse a uno mismo, como verse a uno mismo como el eterno pobrecito, pero no, no tiene nada que ver con eso. Bueno, habiendo dicho qué es la autocompasión y qué no es, ya podemos hablar de cuáles son sus componentes y hablar entonces de algunas pautas que podríamos seguir, porque la idea es que sabiendo muy bien cómo es la autocompasión, la gran pregunta sería, o mejor dicho, una pregunta que no está ahí señalada sería, ¿cómo podemos ser más compasivos con nosotros mismos? Y bueno, vamos a intentar responder esa pregunta. Dani, por favor. Bien,
como les dije en el caso de Ross Harris, que es un autor muy interesante, tiene su sitio web o su sitio electrónico, bueno, la página electrónica, tiene la respectiva donde él difunde como tal sobre temas de salud mental y él nos plantea, por cierto, estos componentes. En el caso del primero, se le llama reconociendo el dolor. Así como el nombre del componente lo plantea, el primer paso para ser más compasivo con uno mismo es, en efecto, reconocer que hay un malestar o un dolor. Parece como algo extraño a primera vista, porque se supone que el dolor emocional, y cuando hablo de dolor emocional, hablo ya sea la tristeza intensa, la frustración, la ansiedad, la ira, muy bien, por mencionar algunas. Es decir, lo característico es que el sujeto no puede dejar de notarlas, ¿verdad? Repito, lo característico es que el sujeto no puede dejar de notarlas. Y uno pensaría, bueno, ¿y cómo viene a cuento esto de reconocer el dolor? Es que aquí viene algo muy interesante y les voy a pedir toda su atención. Es que una cosa es experimentar la ira, experimentar la tristeza, y otra muy distinta es reconocerla. Les coloco un ejemplo. Muchas veces lo podemos observar en grupos de amigos o lo podemos observar en parejas, que una persona se enoja por el motivo que fuere. Supongamos, está un grupo de amigos conversando y uno de estos amigos comienza a compartirles algo, es decir, una anécdota, pensemos así, les comparto una anécdota y ese amigo, esa persona, a medida que comparte esa anécdota, se da cuenta que los demás, es decir, desde su perspectiva, no le están prestando atención. Esto le incomoda, le irrita y bien, sí, le incomoda, pues le irrita. Los amigos se dan cuenta que está incómodo, está irritado y le preguntan, ¿qué es lo que tienes? Nada. Pero te vemos como mal, te vemos como raro, ¿qué tienes? Te ves incómodo, ¿estás molesto? No, no, yo estoy bien, no me pasa nada. Bueno, eso también lo podemos ver en las parejas, ¿no? A lo que voy con esto es lo siguiente. Esta persona no está reconociendo ante sus amigos este momento de incomodidad por la ira y todo eso porque sintió que no le prestaron atención. Resulta y pasa que eso también ocurre, pero con nosotros mismos. Es decir, podemos estar enojados y pretendemos engañarnos y nos decimos que no estamos estresados o simplemente estamos como medio fastidiados, pero no reconocemos, es decir, que nosotros mismos lo hagamos, de decir, estoy enfadado, estoy molesto. No, llega un momento por el motivo que fuere que nosotros incluso no estamos como muy dispuestos a reconocer nuestro propio dolor emocional. Y muchas veces lo suavizamos con otros términos. Muy bien. Muchas veces, como les dije ahora, podemos estar realmente enojados y lo que decimos es, no, es que estoy estresado, estoy muy cargado. Son términos vagos que no dicen gran cosa, cuando en realidad lo que uno debería decir es estoy enojado. En el caso del ejemplo que les puse, del amigo que no se siente escuchado ni que le colocaron atención, lo ideal, es decir, de exponerlo directamente es, me siento un poco incómodo porque siento que ustedes no me prestaron la atención. Pero sabemos muy bien que en ciertas ocasiones sociales, eh, digamos, es un poco vergonzoso y penoso abrirse de esa forma. Claro, solamente lo haríamos ante personas realmente allegadas. Bien, pero ese no es el asunto que quiero discutir. El asunto es que sea el motivo que fuere, muchas veces podemos experimentar la tristeza, la ira, la frustración.
la ansiedad. Y lo que sucede es que tenemos dificultades para reconocer eso, reconocer que lo estamos sintiendo. Permítanme un ejemplo más, por favor, para no ser muy denso. Podemos sentirnos tristes y nosotros notamos el desgano, notamos el cansancio, porque la tristeza también cuando es intensa puede incluso manifestarse a nivel de ese cansancio, de esa fatiga, que nada nos atrae, nada nos interesa, y simplemente decimos cosas como estoy desganado, estoy empavado, estoy aburrido, pero falta como el clic para poder decir estoy triste. Nos falta eso. Entonces el primer paso es este. Si lo colocáramos como una práctica, es la siguiente. Ross Harris nos dice, adoptemos la posición de un científico o de un observador con respecto a nuestras emociones. Notemos cómo aparecen. Notemos en qué parte del cuerpo las sentimos. Hay personas, por ejemplo, que cuando se ponen ansiosas experimentan una ligera sensación de pesadez en la cabeza. Es decir, comenzar a notar eso. Y cuando se comienza a notar eso, incluso ponerlo en palabras. No es decirlo al otro, no es tanto eso. Claro está que en ciertos momentos es necesario expresarle al otro lo que uno siente. Pero eh, en este momento basta con que uno se lo diga a uno mismo. Algo como estoy comenzando a notar que estoy triste. Comienzo a notarlo en la medida en que siento un peso en mi cuerpo. Comienzo a notarlo en la medida en que se me dificulta salir del estado de reposo y ponerme en movimiento. Tal vez ustedes se estén preguntando, ¿qué tiene que ver esto con autocompasión? Mucho, porque ¿cómo podríamos cuidar de nosotros mismos si no reconocemos que hay un dolor primero? Y yo sé que parece increíble que hayan muchas personas que no reconozcan su dolor emocional, pero así sucede. Espero haberme dado a entender sobre ese punto en especial. A modo de práctica, debemos ir desarrollando el colocar atención a nuestro cuerpo, las señales. Cuando nos ponemos tristes, ¿en qué parte del cuerpo se refleja más? Cuando estamos muy enojados, ¿en qué parte del cuerpo se refleja? Hay personas que sienten cómo los músculos se contraen, los del cuello, los hombros. eh, Algunos van sintiendo cierta presión en alguno de sus miembros. Son señales muy sutiles. Y por último, la cuestión de poderle colocar palabras. Como les dije, estoy sintiéndome triste, estoy sintiéndome enojado, estoy sintiéndome ansioso. Muy bien, Dani, por favor, la siguiente. El segundo punto es la defusión de la autocrítica. Cuando uno habla de defusión, es lo opuesto a fusión. Es decir, si fusión sería algo como adherencia, como dos cosas pegadas, fusionadas. Defusión sería igual a separación, separarnos de la autocrítica. Y en este caso, ¿cómo se haría? Yo les comenté antes que habían, a mi modo de ver, dos tipos de autocrítica. Una autocrítica buena y una autocrítica mala. La idea acá es separarnos de la mala autocrítica. ¿Y cómo toma lugar eso? Bueno, en primer lugar hay que comentar que a menudo nosotros estamos fusionados o pegados con nuestros propios pensamientos. Dicho de otra manera, nos tomamos nuestros pensamientos muy en serio. Pongamos un ejemplo, ¿verdad? Si alguno de ustedes que están en ese rol de estudiantes tienen que llevar a cabo una exposición, muy bien, y además de eso
la llevan a cabo, presentan el tema, el profesor le hace algunas correcciones y supongamos que le da una nota de 4.5 y supongamos que ustedes al ver el 4.5 piensan en realidad yo soy mediocre, no pude conseguir un 5 y con ese pensamiento de comillas, en realidad yo soy mediocre, ni el 5 pude conseguir, llega un momento en que se cogen tan en serio o se toman tan a pecho ese pensamiento que comienza eso a generar incomodidad, frustración y literalmente se les arruinó el rato. Se les arruinó el rato simplemente porque ustedes sienten que son mediocres por no haber obtenido el 5. Entonces el asunto es dejar de tomarnos en serio esos pensamientos y la pregunta sería ¿cómo? Podríamos plantear algunas estrategias. La primera de ellas podría ser incluso llevar un registro de pensamientos. Es decir, en un cuaderno o en el celular o como deseen, comenzar a llevar un registro de esos pensamientos, especialmente de esos pensamientos muy severos, especialmente de esos pensamientos de autorreproche y de autocrítica que, como les dije, la mala autocrítica se caracteriza en que nos llevamos, es decir, es un ataque personal que nosotros nos dirigimos a nosotros mismos y no nos lleva a ningún aprendizaje, no nos lleva a mejorar nada, simplemente nos atacamos y punto. Entonces, llevar a cabo un registro de esos pensamientos y la cuestión es dejar pasar un tiempo, volver a leerlos y en la medida en que ustedes lo escriben en un sitio y lo dejan en ese sitio, ayuda en cierta forma a ir tomando distancia de esos pensamientos. Hay ejercicios también de otro tipo, por ejemplo, anotar esos pensamientos en una hoja, doblar la hoja y meterla en un bolsillo. Es decir, como si a través de ese recurso uno comenzara a tomar distancia de ese pensamiento. Es decir, de que el pensamiento no es la persona. Es decir, si uno tiene un pensamiento de tú eres mediocre, eso no significa de que tú seas eso. Muchas veces los pensamientos no son un reflejo fiel de lo que es la persona. Eso es algo que quisiera dejar bastante en claro. Muy bien. Eso sería el segundo punto, de fusión de la autocrítica. Vamos entonces al tercero. El tercero es actuando amablemente. El tercer punto de actuar amablemente, y bueno, yo sé que les puede parecer un poco raro, extraño, insisto, que de pronto sí suene como tan informal, pero en realidad desde hace ya varios años se viene, desde ya hace varios años, sí, se viene insistiendo en el papel del actuar de forma amable con los demás y con uno mismo y cómo eso repercute en la salud mental. En el caso de actuar amablemente, podríamos verlo así. Si supongamos, permítame otra vez el ejemplo de la presentación en clase, nos fue mal, nos enredamos al momento de hablar el tema, sentimos que hubiésemos podido dar un poco más, pero no fue así. En el caso de actuar amablemente es como, ante todo, primero, reconocer que nosotros también podemos equivocarnos y el hecho de que nos equivoquemos no nos hace menos. Reconocer que estamos en un proceso de aprendizaje y que los errores son algo esperado y que eso tampoco nos reduce nuestra calidad como estudiante o como ser humano. Pero no solamente a nivel de pensamientos, sino también a nivel de acciones. Y ahí entraría como tal el autocuidado, tal como se maneja, me refiero, el ir incluyendo actividades que sean ante todo gratas. Por ejemplo, hablar con amigos, pero ustedes pensarían, pero eso lo hacemos todo el tiempo. Sí, es cierto, pero no lo hacemos como dentro de un plan. El hablar con amigos como parte de una actividad consciente que va a redundar en nuestra salud puede ser muy benéfico.
Además de eso, por ejemplo, escoger un día de la semana en la que podamos degustar una comida que nos agrade mucho. Pero ustedes dirían, tal vez ustedes pensarían, pero ¿eso en qué sentido nos beneficia? ¿Es una distracción? No, no es una distracción, sino que al verlo como autocuidado es como ver que es un premio que nos damos a nosotros mismos. Puede ser una comida que nos agrade, un helado, es decir, algo placentero. Y es que dentro de las actitudes de autocastigo y de mala autocrítica está la del hecho en que nosotros nos restringimos de ciertos placeres, porque muchas veces hasta dejamos de creer que merecemos esos placeres, ¿ya? Lo dejamos de pensar. Eso es lo que yo me refiero. Entonces, para irlo colocando de manera ordenada, actuar amablemente implica ir incluyendo en el día a día actividades valiosas, gratificantes, reforzantes, como les coloqué, hablar con amigos o inclusive realizar un plan con amigos, volverlo como una constante, puede ser 2 veces al mes, 3 veces al mes, una vez a la semana, escoger una vez a la semana en que nosotros comamos algo que nos guste sin sentir culpas. Si nos queremos comer un postre o un helado, no, pero entonces que no, que los kilos de más, las calorías, no, comerlo sin culpas. Claro está que si de pronto se está siguiendo estricto de dieta, bueno, buscar otra alternativa. El asunto es poder ser más llevadero con uno mismo, incluso. A eso es lo que voy con actuar de manera amable. Y hay muchas otras actividades, pero también quisiera incluir algo, y es que también, pues, como parte del ser amable con uno mismo, está el asunto del dormir bien, por ejemplo. El poder dormir bien entre 7 y 9 horas es una forma de ser amable con uno mismo. En la manera en que como estamos trabajando, el hacer pausas conscientes, pausas activas, es también una manera de ser amable con uno mismo. Muy bien, Dani, por favor, la siguiente. 4, aceptación. Yo les había comentado que el término de aceptación es un término que tiene un poco de mala fama porque la gente ve la gente ve pues aceptar como si se tratara de aguantar, ¿verdad? Eh, pero resulta que el término aceptación viene de la raíz latina caper o capere, si mal no estoy, que es tomar o recoger. En ese sentido, aceptar es igual a tomar, o diríamos tomar las cosas tal como vienen. Y bueno, esto hay que desarrollarlo un poco más, ¿verdad? Yo lo plantearía de esta manera. Aceptar no es igual a aguantar. Aceptar es igual a sentirnos cómodos en medio del malestar. Lo repito, aceptar no es aguantar, aceptar no es resignarse, como ya que aceptar es sentirse cómodo en medio del malestar. Y la pregunta sería, ¿y cómo hacemos eso? Primero, permítanme plantearles un ejemplo. Ese mismo ejemplo lo pone Stephen Hayes, otro autor que como Harris ha divulgado bastante sobre estos temas. Y el ejemplo es este. Quienes actualmente estén siguiendo una rutina de ejercicio en gimnasio me darán la razón si, pues, comenzar la rutina en un gimnasio, comenzar a ir a un gimnasio y mantenerla puede ser un poco difícil de tanto en tanto. Es decir, desde levantarse temprano, bien temprano, cuando el cuerpo lo que te dice es que quiere un poco más del calor de la cama, pero levantarse temprano, hacer ejercicio, puede ser difícil. Días en que nos apetece es quedarnos haciendo nada, pero sabemos que tenemos una rutina que cumplir y un horario, nos incomoda, pero aún así lo hacemos. El asunto es que en esos
pues en esos ejemplos que les estoy poniendo, la persona está aceptando el malestar, pero no aceptando en el sentido de aguantando, sino aceptando en el sentido de acogiendo. Vuelvo y les digo, levantarse temprano, tipo 5:30 AM, para comenzar la rutina de ejercicios y todo. A ver, hay días en que no es fácil y les tengo que decir, no tiene por qué ser fácil. Aquí tiene uno flojera, ganas de seguir durmiendo, el frío cuando te duchas, esa agua fría te incomoda, todo. Lo que uno quisiera es seguir metido en la cama, pero de buena forma acogemos ese malestar porque estamos realizando una actividad que es valiosa, es decir, estamos cuidando de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, una persona que de pronto se levantara y se enojara, a que esta flojera, que esta pereza, porque este sueño, o que por qué tengo que hacer esto, por qué no mejor, no sé, me quedo en la cama y lo mando todo al carajo. Es decir, es una persona que no está tomando ese malestar, no lo está acogiendo, sino que simplemente tiene una pelea consigo mismo y lo que hace es que a la pereza, a la flojera, al sueño, se le agrega la rabia. Se le agrega la rabia simplemente. Es como levantarse de la cama ya peleando con el mismo malestar, con la vida, por el hecho de que te tienes que levantar temprano. Entonces, tal vez sonará un poco duro, pero es, no siempre, no tiene, mejor dicho, no tiene que ser fácil. El llevar a cabo actividades valiosas siempre tiene una cuota de sacrificio. Es decir, si queremos cultivar la vida en pareja, por ejemplo, habrá momentos en que nos tocará acoger el malestar fruto del desacuerdo. O que, por ejemplo, un día nuestra pareja nos critique de la manera, yo diría, de la mejor manera del mundo, pues con las mejores intenciones nos haga una crítica porque nuestra pareja sienta o piense que con eso nos ayuda. Pero en ese momento del día estábamos muy sensibles y nos sentimos lastimados con la crítica. Y aceptar implica acoger ese malestar y son malestares propios cuando uno está dentro de actividades valiosas. Entonces, ustedes se preguntarían al respecto, ¿cómo se puede ejercer la aceptación? En primer lugar, hay que decir que la aceptación es como un ejercicio, así como ir al gimnasio. Hay que practicarlo de forma constante. Incluso hay veces en que uno se le olvida y uno tiene que recordarse llevarla a cabo. Yo lo propondría de esta manera. Cuando el dolor emocional aparece, la ira, el enojo y todo lo demás, y si ya apareció, la cuestión es dejarlo estar. Sí, puede sonar un poco decepcionante, ¿no? Porque también en nuestro medio existe la expresión déjalo ser, pero la gente dice déjalo ser con cierto dejo como de desgano y resignación y no. Es decir, si la tristeza apareció, si la ansiedad apareció, no ganamos nada peleando con eso porque si peleamos con eso simplemente los vamos a hacer más fuertes. Es decir, el dolor emocional va a empeorar. Es dejarlo estar, acogerlo. Y para acogerlo primero hay que reconocerlo. Y cuando lo acogemos, la idea es poder seguir actuando conforme a los objetivos que tengamos. Les pongo un ejemplo, ¿verdad? Ustedes están estudiando diversas carreras, diversos programas, se están formando y hay días en que se levantan sin ganas de nada. Y es que a decir verdad, el ser humano no está hecho para estar feliz todo el tiempo ni tampoco está hecho para estar triste todo el tiempo. Hay días de días. Entonces el asunto es que se sienten con poca energía, se sienten desganados, pero bueno, aún a pesar del desgano, se puede hacer algo. Es decir, nos damos cuenta del desgano
lo reconocemos. Y en vez de pelear con el desgano, que lo que va a hacer es agregarle ira al desgano, rabia al desgano, simplemente nosotros comenzamos a trabajar, somos pacientes con nosotros mismos y nos vamos a ir sorprendiendo al darnos cuenta de que aún con el desgano podemos hacer y responder, aún con el desgano podemos trabajar. Pensemos en un celular. Un celular, digamos, no siempre va a estar con la batería al 100, puede estar con la batería al 50. Pero fíjense que aún con la batería del 50 hay funciones. Puedo prender la linterna del celular, puedo utilizarlo para chatear y muchas cosas a pesar de que no esté al 100% la batería. Hay días en que nuestra batería no está al 100%, pero podemos seguir haciendo cosas. Ese es un ejemplo de acoger ese malestar. Porque recuerden que aceptar es tomar en el sentido en que lo estamos diciendo. Por favor, Dani, vaya, el tiempo ya se nos agota, pero trataré de ser veloz. Qué pena con ustedes. El quinto punto es validación. Aquí se está hablando de la validación emocional. Y cuando hablamos de validación emocional, es palabras más, palabras menos. El poder ver nuestras emociones como respuestas válidas, disculpen en la repetición del término, es ver nuestras emociones como respuestas válidas ante situaciones. Permítanme un ejemplo rápido. Nuevamente, una ruptura amorosa. La persona se siente triste y llega un momento en que la persona se enoja consigo misma y se dice a ella misma, oye, ven acá, ¿tú por qué tienes que estar triste todo el tiempo? ¿Por qué te están dando mala vida por esa persona? Eso, con regañarnos a nosotros mismos, no vamos a ir a ninguna parte. El asunto es que podríamos intentar un camino diferente. Y el camino diferente es validar nuestras emociones. ¿Y cómo así? Así que si estamos tristes, podríamos pensar, estoy triste, sí, pero estoy triste porque eh, una relación que era muy importante para mí llegó a su final. Es normal sentirse triste en esos momentos. Y es que a decir verdad, eh, si acaba una relación y si estábamos muy vinculados con la persona, es lógico que nos sintamos tristes. O, por ejemplo, si la presentación no salió como esperábamos y nos sentimos un poco abatidos, es como pensar, sí, me siento barro, me siento mal, me siento frustrado, pero claro, le había puesto mucho empeño a la presentación, las cosas no salieron y es normal sentirse así. Es una manera de autovalidar nuestras propias emociones. El hecho de ver que no es que esté mal sentirse triste, no es que esté mal sentirse frustrado, no es que esté mal sentirse ansioso, sino reconocer que muchas veces las circunstancias son duras, las circunstancias pueden ser difíciles y la cuestión es que llega un momento en que cualquiera se sentiría triste. Y el último punto, el sexto, es el de conectividad. Dani, por sí, el sexto punto es de conectividad. Y no, conectividad aquí no es que conexión de internet, ni mucho menos. Viene del inglés connectes. Disculpen mi pronunciación. Conectividad hace relación al establecimiento de vínculos. En la medida en que, bueno, cuando establecemos vínculos con los demás, pero que son vínculos profundos, lo que podemos ver es que esto contribuye en varios sentidos a la autocompasión. Primero, el hecho de contar con personas con las que estemos vinculados y que sean personas que nos validen a nivel de pues, nuestras emociones. Es decir, como un amigo al que tú le cuentas y ese amigo te dice, ese amigo no te juzga, no te reprocha que te sientas así, sino que te acoge, por ejemplo, en ese sentido, el estar conectado es bueno. Pero además, pero además, el estar conectado es algo adecuado en el sentido de que cuando uno comunica sus preocupaciones, el comunicarlas
puede ayudar a que con ese amigo se le dé una visión más realista, porque nosotros a menudo ciertas preocupaciones las alimentamos tanto, le damos tantas vueltas al asunto que se vuelven enormes, pero cuando las comunicamos y las podemos ver con un poco más de neutralidad, eso también nos ayuda. Yo recuerdo un meme que dice algo como que experto en darle vueltas al asunto. Entonces, eso nos puede pasar a todos un poco. Entonces, es necesario a veces ese feedback que nos den nuestros amigos, familiares, allegados y que nos permita poner las preocupaciones en su lugar. Por su atención, muchas gracias. Fue un placer. Disculpen si me extendí. Muchas gracias, compañero. Si alguno de los chicos presentes tiene alguna pregunta, sugerencia, opinión, este es el espacio de las preguntas para ustedes, chicos. Bueno, vemos que no hay preguntas, entonces les damos las gracias por este momento, chicos. Recuerden de que esta jornada la podemos realizar gracias a las respuestas de su caracterización estudiantil que pudieron realizar durante este periodo. A Nicolás le damos una grata siempre bienvenida en nuestra universidad y esperamos contar con él en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos y a sus correos les estará llegando la encuesta de satisfacción para que por favor puedan calificar el taller del día de hoy. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias a ambos. De verdad que estuvo muy buena. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer haber compartido en el día de hoy y ya en la noche que se aproxima. Un placer siempre acá compartir.